Ok, entonces hablando sobre el dios Moloch, que este nombre, Moloch, viene para comenzar del griego, Moloch, y así es como se le llama en la Septuaginta, Moloch. Sin embargo, en la versión hebrea es Molech, así que de ahí surgen estos dos nombres, versión hebrea Molech y versión griega Moloch. A fin de cuentas se trata del mismo ser, por llamarlo así, al cual se le ofrecen sacrificios de niños dentro de la Biblia hebrea. Tenemos el caso donde se menciona esto. Hay varios pasajes en la Biblia hebrea donde se menciona a este Dios. Tenemos el ejemplo de Levítico, capítulo 18, por ejemplo, verso 21, que dice, y no darás tu descendencia para hacerla pasar por fuego a Moloch, y no profanarás así el nombre de tu Dios, yo Yahvé. Así que entonces tenemos la existencia del culto a este Dios. Pero ¿quién es este Dios o quién es Moloch? Bueno, como decíamos al principio, las hipótesis son muchas para entender quién es Moloch. Hay quien dice que se trataba del mismo Dios Yahvé. Hay quien dice que se trataba de otro dios, un dios extranjero. Hay quien dice que ni tan siquiera se trataba de un dios, sino de una especie de sacrificio, conocido así como sacrificio Lemolech o sacrificio a Moloch. Así como cuando nosotros hablamos del sacrificio holocausto, que es un sacrificio todo quemado de un animalito, de la misma forma, cuando la Biblia habla, según unos estudiosos, del sacrificio Molech, es un sacrificio humano de cualquier tipo. Entonces, repito, las vertientes son muchas, las hipótesis son muchas, pero al final cada quien decidirá elegir la que más sienta que es para él la más veraz, por llamarlo así. Dentro de los rituales de la religión antigua hay bastantes rituales muy fuertes, muy agresivos para nuestro tiempo y para nuestra cultura. La llamada prostitución sagrada, los sacrificios mismos de animalitos, en algunas culturas el sacrificio de mujeres vírgenes, etcétera, etcétera. Pero dentro de los rituales más sangrientos y más desgarradores, sin duda alguna, se encuentra el ritual del ofrecimiento de primogénito a un dios. Entonces, este sin duda es el ritual más sangriento de todos y más extremo de todos. Este ritual, como lo dice la misma Biblia hebrea, es un ritual que se hacía en un momento específico, que obviamente se hacía a un dios principal, no podía ser hecho a cualquier dios, y que, como veremos en esta noche, este ritual se hacía a veces en momento de crisis para mover de una forma definitiva la mano del Dios titular que ellos así adoraban. En la Biblia tenemos varios ejemplos de esto que veremos de una forma breve en esta noche, tratando de hacer un tema muy ligero, no cansado, sino de tal forma que cualquier persona, tanto un nuevecito como un erudito en las materias, pueda, por supuesto, entenderlo. Ahora bien, Moloch está ligado también a un valle conocido como el Valle de Hinnom o también Tofet, conocido como Tofet. Valle de Ben Hinnom o Valle de Tofet. La Biblia hebrea liga la adoración a este Dios con este valle y es importante que lo sepamos y recordemos porque en un momento veremos la importancia de entender el porqué de este valle, el Valle de Hinnom o también conocido como Valle de Tofet. ¿Cómo era, según la historia, este Dios o la imagen de este Dios? Bueno, la imagen de este Dios, la escultura, se describe como una estatua de bronce con las manos extendidas, las palmas hacia arriba e inclinado hacia el suelo, de modo que uno de los niños colocados allí, lamentablemente, podría rodar y caer en el pozo lleno de fuego. Así que la imagen que tenemos en pantalla es una imagen muy acercada, histórica, a cómo era este Dios o la imagen de este Dios titular. Esta imagen, ¿de dónde la sacamos? La Biblia no la trae. Esta imagen la han descubierto en Fenicia, conocida también como los cartagineses, hoy el Líbano. En Fenicia es donde se tiene el registro más abundante del culto a un dios con sacrificios infantiles. Repito, Fenicia, que es vecino de Israel, es el lugar donde arqueológicamente se han desenterrado miles, literalmente miles y miles de urnas de bebés sacrificados a un dios titular. En ese caso, veremos a qué dios ellos la sacrificaban. No era obviamente Moloch, pero en Fenicia es donde se tiene el mayor peso arqueológico sobre la adoración a un dios de esta forma. Y ahí es donde se describe esta imagen. De ahí sacamos la descripción de esta imagen. No aparece en la Biblia hebrea, pero la tenemos en espejo en sus vecinos, los fenicios. Ahora bien,
Hay evidencia arqueológica que esto fue una realidad, repito, en Cartago, conocida también como Fenicia o hoy Líbano, y el sacrificio infantil era parte importante en su religión. Inclusive hay quien dice que este acto de sacrificar al primogénito, que estamos hablando de edades de 0 meses a 6 meses de edad, es decir, para aquel que tenga duda de qué edad estamos hablando del sacrificio infantil, estamos hablando de una edad bastante pequeño, bebés literalmente de 0 meses, es decir, recién nacidos a 6 meses de edad. Esas son las edades de los esqueletos que se han encontrado en estas partes del mundo, ¿ok? Ahora bien, decíamos, hay quien dice que este ritual también formó parte integral de la religión yavista. La Biblia atestigua ciertas cosas sobre este ritual que veremos en unos minutos. Ahora bien, ¿por qué se hacía este ritual tan sangriento y tan terrible? Porque en nuestro imaginario común, entender que sacrificar un hijo obviamente es de las peores cosas que se pueden hacer y que en la actualidad obviamente prácticamente ningún padre se atrevería, por más fe que tuviera, a sacrificar a un hijo, aunque obviamente hay casos terribles que por la religión hombres o padres entregan a sus hijas a líderes para que sean abusadas sexualmente. Eso no es un sacrificio, pero es terrible y esa es una realidad de nuestros días. Pero digo, en la actualidad es muy difícil que unos padres busquen tal cual asesinar a su propio hijo, a su primogénito. Pero ¿por qué se hacía en la antigüedad este ritual que obviamente es totalmente veraz y comprobado? Bueno, este ritual era variado, tenemos esas evidencias en Cartago, y fue descubierto entonces este ritual en Cartago, Fenicia, o conocido como Fenicia también, donde se ofrecía a un niño, sobre todo de cuna noble, de la realeza, y en Cartago se sacrificaba al dios Cronos, también conocido como Saturno, y ellos lo adoraban bajo el nombre de Baal-Hamón. Baal-Hamón. Y ya sea como parte de un ritual anual o un ritual continuo en respuesta a una época de crisis. A través de este ritual de fertilidad, Donato, sí, 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 perdón que te interrumpa. Quiero comentar respecto ahorita que estás mencionando a los cartagineses, sí, que ellos están en la zona de África y obviamente cuando se hacen estas guerras púnicas sí, y se lleva, o sea, siempre la cultura no se queda estática, no se va sí, eh, contagiando, si se puede decir así, a los coetáneos y en este caso encuentras ese tipo de sacrificios ahí en Cartago, pero también los encuentras, como decías tú, en Fenicia. Y bueno, quise interrumpirte aquí sí, no te preocupes. abruptamente, porque normalmente se comenta que los relatos que hay sobre este tipo de sacrificios que se realizaban en Cartago los describen los romanos y que muchas veces se ha asociado a que era una exageración, ¿no? Obviamente los romanos no iban a hablar bien de sus enemigos, pero hace poco yo compartí en mi página y también en el grupo que tenemos de WhatsApp y de Telegram un artículo de la Universidad de Harvard donde ya estaba confirmado que muchos de estos tofets o estas tumbas donde se habían encontrado sacrificios de infantes sí habían sido sacrificados vivos. O sea, no es que se murieron y Sí, los incineraron, sino que los mataron así. Entonces, eso de sí, que los romanos exageraron los relatos y que posiblemente ni siquiera los cartagineses habían sacrificado a niños, no es cierto. O sea, ya se ha comprobado que sí se realizaba el sacrificio infantil y no es algo que nada más hicieran ellos, ¿verdad? Es algo que está en todas las culturas antiguas, desgraciadamente también aquí en Mesoamérica, en Perú, o sea, encontramos ese tipo de sacrificios. Perdón por interrumpirte. no, no, para nada, qué bueno para, para aportar sobre este dato importante. Y sí, sin duda, aunque parezca terrible, fue una realidad, ¿no? Entonces, el sacrificio infantil fue una realidad y lo más terrible es que pues se trataba de bebés literalmente, ¿no? Muy, pero muy pequeños y ese dato es muy importante porque sin duda dentro de los restos humanos que se han encontrado en todos estos lugares, también hay restos literalmente de fetos, de bebés no nacidos. Esos fetos se cree que no fueron sacrificados al dios, pero sí fueron enterrados en ese lugar. Fueron ofrecidos de todos modos al dios tutelar porque
bueno, lo que venimos platicando ahorita, ¿qué era lo que motivaba a entregar un hijo a este Dios? Entre varias cosas, los reyes hacían esto de entregar su primogénito. Ahorita veremos pasajes de la Biblia donde los reyes israelitas lo hicieron. Bueno, los reyes lo hacían como un rito de fertilidad, donde se prometía un embarazo al Dios tutelar, en este caso, el que ustedes gusten, y ese Dios entonces recibía a este primogénito después de dar a luz, obviamente, la mujer, y esto era como una forma de perpetuar la realeza y entonces de favorecer perpetuamente la dinastía de ese rey, ya sea israelita, de Cartago o algún otro rey cananeo, porque se ve en muchas otras partes, ahorita lo veremos, pero el fin era perpetuar la descendencia, que se entregara el primer hijo y como ello el Dios tutelar tendría que hacer permanecer esa dinastía, así como la Biblia habla de la dinastía de David y todo, algo semejante. Ellos creían que al hacer esto, su dinastía era asegurada para muchos, pero muchos siglos más. Este culto, ya sea que haya sido importado de otra parte o haya sido nativo en Israel, es claramente muchas veces dirigido al Dios Yahvé. Eso es algo importante porque muchas partes, hoy también lo veremos brevemente, la religión intenta desligar los sacrificios infantiles del Dios Yahvé. Eso es una realidad. Inclusive las traducciones han buscado esconder el sacrificio infantil al Dios Yahvé, diciendo que el sacrificio fue hecho a otros dioses o fue hecho fuera de Israel o otro tipo de cosas. Sin embargo, la misma Biblia y la arqueología nos da claridad de que sí hubo sacrificios dirigidos al mismo Dios Yahvé. ¿Ok? Ahora bien, seguimos con este pasaje que es importante hablando sobre la primogenitura, ya que el hijo que se daba a este Dios no era cualquier hijo, debería ser el hijo primogénito. En Éxodo capítulo 22, verso 29 y 30, dice lo siguiente: no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre, al octavo día me lo darás. Este pasaje es demasiado turbio debido a que aquí se está hablando claramente de que Yahvé está pidiendo al primogénito antes de la santificación de levitas, antes de todo eso que ya conocemos, la remisión del primogénito, que hoy no es el tema. Claramente Yahvé está pidiendo al primogénito. Pero cuando nosotros claramente leemos la ley de Moisés, estamos hablando de que cuando Yahvé pide como ofrenda a los bueyes o animales, está hablando de un sacrificio, no está hablando de una forma metafórica, está hablando claramente de un sacrificio del primogénito. Ahora bien, hablando del varón, que para nosotros sería muy fuerte, de un humano, en Éxodo dice, me darás el primogénito de tus hijos. Y la clave para entender este pasaje dice, al octavo día me lo darás. Está hablando de un bebé. Si estuviéramos hablando de santificación o de algo cultural en el aspecto de que el niño tendrá que ir a servir al templo o tendrá que ser dedicado de otra forma al Dios Yahvé, no estaría aclarando esto de que al octavo día me lo darás, es decir, siendo un bebé. Porque obviamente ningún niño de 8 días de nacido puede sobrevivir lejos de su madre o sería bastante difícil, ya que es literalmente un recién nacido que necesita de su madre. Cuando la Biblia habla el ejemplo de Samuel, que fue santificado para el Dios Yahvé en el santuario de Shiloh, se dice que su madre fue a dejarlo ahí cuando el niño lo destetó. Cuando el niño se destetó, es decir, cuando dejó de ella alimentarse a través de su madre, porque así podría sobrevivir por su propia cuenta. Un niño que depende de su madre al octavo día es muy difícil que sobreviva. Así que este es uno de los pasajes más oscuros de la Biblia hebrea, ya que aquí parece decir, es decir, todavía queda la duda aún, pero parece decir que el Dios Yahvé sí estaba demandando al primogénito como se hacía en otras culturas. Vamos a seguir porque, repito, la Biblia hebrea contiene pasajes como a favor y en contra del culto a Moloch. Esto es interesante porque no todos los pasajes son de esta forma alentando el culto al primogénito, ni tampoco todos los pasajes son prohibiciones al culto del primogénito. Hay de las dos fuentes. Inclusive hay pasajes donde se nos dice que el culto es extranjero y hay otros pasajes donde se nos dice que el culto es interno, que es al Dios Yahvé. Por eso, al final del tema, cada quien tomará su propia decisión sobre este tema. Les voy a leer. Sí, dime. Sí, ay, otra vez yo interrumpiendo.
Pero fíjate que aquí es importante, como dices tú, que resaltemos que hay pasajes, como los que acabas de leer, que son como muy obvios respecto a este tipo de sacrificio, y otros que lo condenan, y que el que existan estos pasajes nos deja ver que esta teoría, bueno, yo lo veo así, disculpen si estoy mal, conspiranoica, de que los levitas o los escritores siempre maquillaron todo, no es tan cierta, porque si no, no veríamos esto, o sea, lo hubieran eliminado de tajo, sino que si hubo ediciones, si hay diferentes fuentes, como ya lo hemos hablado en otros videos, si es la primera vez que estás viendo este canal, te comento que ya tengo un video sobre donde hablamos de la hipótesis documental, las hipótesis de la formación de la Torá. No hemos hablado como tal de la hipótesis deuteronomista, pero sí hablamos de cómo se va formando el texto bíblico, las redacciones, todo eso. Pero como no es esto de lo maquillaron, lo ocultaron totalmente, no es así, porque si no, no lo veríamos. ¿Sí me explico? Así es. Algo interesante que estudiando este tema aprendí realmente es que la Biblia hebrea, sobre todo la ley de Moisés, contiene o fue hecha con un sinfín de tradiciones que se tenía en ese tiempo, es decir, encerró tradiciones de todo tipo. No tiene una, aunque parezca así o así se enseñe, la Biblia hebrea no tiene una teología establecida, es decir, una sola línea de pensamiento. La Biblia hebrea tiene diferentes teologías, diferentes pensamientos y tradiciones unidas en un solo compendio que es la ley de Moisés. Entre ellas podemos ver pasajes como estos donde parece decir que el Dios Yahvé sí está demandando al primogénito, y hay otros pasajes que veremos más adelante donde parece que el Dios Yahvé está rechazando la ofrenda del primogénito. Ahora bien, les voy a leer un fragmento de 3 párrafos, de 3 renglones, perdón, que se descubrió en una inscripción en Chipre. Se conoce como la inscripción de Idalión de Chipre. Y esta inscripción dice lo siguiente, para que nos demos una idea qué pensamiento tenían las personas, sobre todo los reyes, al ofrecer su primogénito al Dios titular. Eso está pasando en Chipre y dice de la siguiente forma, estos cuantos renglones, para que nos demos una idea cómo funcionaba esto. Dice, hijo de Rapá, holocausto de un vástago. Para Jayó, el Dios vivo, Señor de gracia, Señor impresionante. Ha dedicado una hija sin tacha, siendo buen vástago, su propia carne y sangre. Tasco ha cumplido su voto, es quien lo ofrece. Tasco ha cumplido su voto con todo el corazón en dar a Jayobal un infante, precioso vástago, un regalo para él que consiste en un vástago de su carne y sangre. Esta inscripción se llama Idalión en Chipre, así se conoce. Entonces aquí estamos viendo como el conjuro del sacerdote antes de ofrecer al primogénito por parte de este hombre. Esto nos da una idea cómo pensaban ellos y confirma que estos hombres ofrecían a sus propios hijos o hijas, si no tenían más varones, para así agradar al Dios tutelar de ese hombre o de esa realeza, al Dios de la realeza, por llamarlo así. Ahora bien, hablando sobre este pasaje de Éxodo, se cree que el culto fue una realidad en el Israel antiguo y sobrevivió hasta finales de la monarquía. Es decir, se mantuvo durante bastante tiempo este culto del primogénito, de ofrecer el primogénito, hasta el tiempo de la monarquía, sobre todo hasta el tiempo de Josías, que veremos en un momento. Josías es el primero que empieza a erradicar el sacrificio infantil bajo su reforma religiosa, que ese es un tema obviamente aparte, pero hasta el tiempo de Josías estamos hablando del año 600 antes de Cristo, cuando Josías reina, y en ese momento Josías empieza a erradicar el sacrificio infantil. Antes de esto, durante el resto de la monarquía y mucho antes de la monarquía, se cree que el sacrificio infantil fue una realidad en la religión oficial israelita. Ahora bien, la santificación de los primogénitos fue supuestamente una forma de erradicar el culto cananeo, es decir, después los pasajes que nosotros podemos ver en la Biblia hebrea de que el primogénito será reemplazado por un sacrificio animal o será reemplazado por dinero o por los levitas, es una forma de separar ya el culto de la fertilidad, el culto a este Dios y el ofrecimiento de su primogénito. Es decir, es una forma ya de erradicar este culto de entrega del primogénito
en la Biblia hebrea. Por su parte, el libro de Deuteronomio, que está construido durante el reinado de Josías, rey Josías, guarda silencio sobre la ofrenda del primogénito. En Deuteronomio, que es la repetición de la ley, no vemos pasajes como el que tienes acá en Éxodo 22. No vemos en Deuteronomio la ofrenda al primogénito. No lo vemos por ninguna parte. Deuteronomio guarda silencio, ya que en ese momento se está erradicando este culto, ¿ok? Y las ofrendas del primogénito de animal y todo eso también cambian en Deuteronomio a comparación del resto de la ley o la Torá de Moisés. Por lo tanto, se entiende que este culto existió en Israel al margen de la religión oficial posiblemente, pero perduró hasta la época de Josías en pequeños grupos que se desconocen sus orígenes. Es decir, que este culto fue una realidad. Para muchos también vale la pena aclarar que para muchos fue la religión oficial y para muchos fue un culto clandestino, es decir, cultos que sí existían, pero que no eran autorizados por la religión oficial. También ahí cada quien tomará su propia conclusión sobre este tema. Ahora bien, hablando sobre el culto al primogénito o el sacrificio al primogénito, tenemos este pasaje también bastante oscuro de la misma Biblia. Aquí no podemos hablar de malas traducciones ni nada semejante. De Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 26 sobre todo, y 27, que dice de la siguiente forma. ¿Por qué este pasaje es importante? Porque aquí se nos está hablando claramente y más claro que el agua del sacrificio de un primogénito, literal, no figurado. Y dice de la siguiente forma, Segunda de Reyes 3:26, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Por qué este pasaje es importante? Número uno, porque nos describe el sacrificio en tiempo de crisis de un primogénito. En este caso se habla de un rey extranjero, que es el rey Mesha de Moab. Entonces, este rey Mesha está sacrificando a su primogénito para ganarle la guerra a Israel. Pero lo interesante de esto, ya sea un evento histórico o no, es que la misma Biblia hebrea nos está relatando este evento en un tiempo de crisis, en un tiempo de guerra. Pero además de esto, lo interesante es que en todo este capítulo se habla que el profeta Eliseo profetizó que Israel ganaría esta guerra. Él dijo que Israel ganaría esta guerra, que fueran como aliados y que ganarían esta guerra. El problema fue que Israel no ganó esta guerra. La misma Biblia contradice la profecía de Eliseo, diciendo que esa profecía fue refutada a través del sacrificio de este rey, de su primogénito, al grado que dice que hubo gran enojo contra Israel. ¿Quién se enojó contra Israel? Los dioses de Moab. ¿Quién se enojó contra Israel? Y se apartaron de él, es decir, dejaron de perseguir a este rey y se regresaron a su tierra, se regresaron a Israel, y ahí acabó esta historia. Es decir, por ese momento, es decir, que este rey logró librarse de Israel y de una muerte segura y de una destrucción segura a través del sacrificio de su primogénito. Esto nos comprueba, repito, ya sea histórico o no, este evento, que el sacrificio de un primogénito se veía con gran estima y se veía de una forma sorprendente, que ellos creían que era capaz de cambiar el curso inclusive de una profecía o de un oráculo. Cuando un rey se atrevía a sacrificar a su propio hijo, era una forma de mover de una forma impresionante la mano del dios tutelar de él. En este caso es un dios pagano, el dios Chemosh, moabita, y que a través de ese sacrificio no solamente contrarresta la profecía de Eliseo, sino que además de todo esto, pues gana la batalla a Israel. Entonces, Miqueas, tenemos también a otro pasaje muy fuerte sobre esto, y en Miqueas 6, versos 6 y 7 dice lo siguiente: ¿con qué me presentaré ante Yahvé y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?
Entonces, aquí tenemos un testimonio también muy impresionante, son de los pasajes también más crudos, ahorita veremos todavía uno más fuerte que este, pero son de los pasajes más claros donde se habla de que este rito formaba parte de la religión oficial israelita en un tiempo, al punto de que el ofrecerle primogénito se enlista junto con ofrecer carneros, aceite, granos u otro tipo de cosas que obviamente eran totalmente permitidas en el culto yavista. Así que en este caso no podemos hablar de que Yahvé aquí esté reprendiendo esto, sino más bien está diciendo que él no va a aceptar en ese momento estos sacrificios, ni el primogénito, ni el aceite, ni los carneros, ni nada de eso, ofrendas kosher, ofrendas puras, no las aceptará porque primero quiere el arrepentimiento, ahí entra esa frase famosa de que sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, que aquí se está diciendo que el Dios Yahvé no rechaza esta ofrenda, simplemente está aplacando esas ofrendas para que ellos se arrepientan. Pero este es uno de los pasajes más estremecedores hablando del sacrificio de primogénitos. Pero sobre la temática que venimos tratando de que se sacrifica a un primogénito en tiempo de angustia y para ganar una guerra, tuvimos el ejemplo de Meshá, dios de Moab, quien sacrificó a su primogénito para defenderse de Israel. Pero la misma Biblia hebrea nos habla en el libro de Jueces de Jefte. Antes, bueno, ahorita vemos a Isaías, pero tenemos a Jefte, quien, según el libro de Jueces, capítulo 11, sacrifica a su propia hija para ganar una guerra. En el libro de Jueces, capítulo 11, verso 30, se los voy a leer si gustan buscarlo ahí en su casa. En Jueces, capítulo 11, se habla de que Jefte hace un voto y él dice que si regresa victorioso de la guerra, ofrecerá en holocausto a todo o al primero que salga a recibirlo. Eso está en Jueces capítulo 11. Y para la mala suerte de Jefte, dice la Biblia que el que sale a recibirlo es su hija primogénita. Aclara que es la primogénita y es la hija quien viene a recibirlo y él se desgarra las vestimentas y dice: ofrecí a Yahvé en holocausto a aquel que salía a recibirme si ganaba la guerra y no puedo cambiar mi voto. Así que la hija acepta su suerte, parafraseando, se van a llorar por los montes su virginidad, era una mujer primogénita, virgen, tal vez muy joven, y entonces él literalmente la ofrece en holocausto. Este pasaje de Jueces, capítulo 11, hablando de Jefte, en el cristianismo se explica de que la hija de Jefte fue ofrecida así como una especie de monja, que Jefte santificó su hija para Dios Yahvé y que la hija nunca se casó y que fue como una monja para Yahvé, ¿no? Pero esto no es histórico. No, ahí se está diciendo que él ofrecería en holocausto. Esto significa un sacrificio literalmente y en ese caso el sacrificio de su propia hija. Así que aquí no estamos hablando, perdón, sí, dime. No, termina y comenta. Aquí no estamos hablando de un dios extranjero como en el caso de Meshá, que le ofrece su hijo al dios Chemosh. Aquí estamos hablando de Jefte, que le ofrece su hija al dios Yahvé. Entonces, está directamente usando el sacrificio infantil para adoración y promesas de voto de guerra al dios Yahvé. Esto es lo que, por supuesto, es impresionante en los rastros bíblicos de este tema. Sí. Ok, sí, solamente también puntualizar que aunque sí tenemos ese registro arqueológico histórico, por ejemplo, los tofets en Cartago, de bebés siendo sacrificados, también no era, o sea, también, por ejemplo, con la hija de Jefte, con el hijo de Meshá, de Moab, vemos que no necesariamente, o sea, con que fuera el primogénito, se sacrificaba, no importaba ya si era muy de 5, 8 años, 10 años, de todas formas, lo sacrificaban. ¿Sí? O sea, normalmente se hacía con los bebés, pero podría incluir a incluso adolescentes o jovencitos mientras fuese el primogénito. Era un sacrificio humano. Ajá. Sí, era un sacrificio humano. La razón por la cual se hacían era lo que variaba. En este caso era un momento de crisis, como en el Jefte y Mesha, que eran momentos extremos de crisis.
y el sacrificio infantil era más bien como un voto al dios tutelar, pero sin duda no era exclusivo de bebés y tampoco era exclusivo de varoncitos, también podían haber sido mujeres. Señoritas o nenas las que fueron ahí sacrificadas, lamentablemente. El término quemar, dar, pasar por el fuego o pasar por alto son sinónimos del sacrificio infantil en la Biblia. Cada vez que nosotros leemos quemar, dar, pasar por el fuego o pasar por alto, son sinónimos del sacrificio infantil en la Biblia. Entonces, por eso, ofreciendo un primer hijo equivaldría a renunciar al primogénito a cambio de protección divina de los hijos posteriores, y por eso se cree que se hacía. Y este tipo de ritos obviamente se hacían por los mismos reyes de Israel. Antes de ir a ese pasaje que ya todos sabemos que los reyes de Israel también lo hicieron, tenemos este pasaje interesante de Isaías 30, verso 33, que dice: porque Tofet está preparado desde hace tiempo, ciertamente ha sido dispuesto para el rey. Él lo ha hecho profundo y ancho, una pira de fuego con abundante leña, el soplo de Yahvé como torrente de azufre lo enciende. En el contexto de este pasaje se está diciendo que Yahvé va a destruir todo un pueblo y usa de metáfora el sacrificio infantil en Tofet o Hinnom, que es el valle donde se sacrificaba de esta manera, un sacrificio humano. Y aquí se dice que el que va a hacer ese sacrificio será el mismo Yahvé. Es decir, se está usando esta metáfora del sacrificio infantil para hablar de que Yahvé así castigaría a todas estas personas que se habían rebelado contra él. El punto es que aquí no se está reprendiendo este sacrificio nuevamente, sino que se está haciendo hasta una metáfora del actuar de Yahvé hacia estas personas rebeldes. Así que por eso tomamos entonces claramente este tipo de idea como que la religión oficial no la estaba condenando, ¿ok? Sino hasta la usó de metáfora. Estudiosos opinan que este culto no era originalmente yavista, pero fue adoptado posiblemente de los cananeos o de los fenicios y se estableció oficialmente en Israel. Es decir, muchos concuerdan en que, pues, este culto sí lo tomaron de otras culturas, sobre todo posiblemente de la Fenicia, pero sí se adoptó de una forma muy fuerte dentro de la religión yavista y que por supuesto muchos de esos sacrificios fueron dirigidos directamente al dios Yahvé. Algo que nos faltó aclarar es que a veces se entiende que Moloch es el dios Yahvé. Hay personas, muchas personas que se inclinan por esa versión de que el dios Moloch es el dios Yahvé debido a que Moloch no se encuentra fuera de Israel. Es decir, en los registros de otras naciones vecinas, por ningún lado se encuentra al dios Moloch. Lo más cercano es un dios Malik, cananeo, pero fuera de eso no se encuentra a Moloch o Molech fuera de Israel. Así que es un nombre que solamente aparece en la Biblia. Por otra parte, la palabra Moloch en hebreo tiene las mismas letras que la palabra Melech en hebreo. Contiene las mismas consonantes. Por lo tanto, en hebreo se puede leer tanto Moloch como Melech. Y como sabemos, Melech es un epíteto del dios Yahvé que significa rey o gobernante. Entonces, por eso se cree que este culto a Moloch era realmente el culto al dios Yahvé. Es decir, es una hipótesis. Hay estudiosos como Thomas Romer que en sus libros se inclinan hasta a esta versión y hay otras personas que no se inclinan a esta versión. Es decir, como decíamos al principio, hay como siempre dos hipótesis mínimo sobre este Dios, así que ustedes decidirán con cuál se quedan, pero esto es una de las cosas por las cuales se cree que Moloch era Yahvé. Pero de una o de otra forma, aunque Moloch sea distinto a Yahvé, con todo eso, la Biblia sí señala culto infantil al dios Yahvé, que es yo creo que lo más interesante de esta charla. ¿Sí? Fernando, sí. Sí. Respecto a lo de Melech y Moloch, la hipótesis también va en sentido de que se cambiaron las vocales del hebreo. Las vocales del hebreo antiguo no existían como tal, simplemente tenemos lo que son las consonantes, en este caso pues es la mem, la lamek y la kaf, creo. Pero cambiaron las vocales, como decimos, Melech, pues ya tiene la E, por decirlo así, en nuestro idioma, pero se cambian por las D, como por ejemplo, bueno, es que se me viene a la mente ahorita el caso del hijo de Saúl, creo que sí, no, el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no?
que Sí. aparece como Isboset, pero él se llamaba Esbaal. Era el nombre de Esbaal y le cambian las consonantes para que sea Boset, que eran las de vergüenza. Entonces, que lo mismo pasó con Melech, cambiaron las vocales para que ahora representara la vergüenza, pero que posiblemente originalmente fuese Melech el nombre de este dios. De Eso este es por Dios. se oye así como un ruidito, no sé si sea tu micrófono o el mío. Entonces ustedes lo escuchan. Bueno, la cuestión también aquí que yo quisiera preguntarte, o no sé si lo tengas tú más adelante especificado, y es que otra de las hipótesis que se han planteado es que realmente Moloch o Molech sea un tipo de sacrificio. No era un dios como tal, sino un tipo de sacrificio. No sé si lo tengas allí o quieras comentar al respecto de eso. Sí, esa es una de las formas que ellos toman para decir que Moloch era Yahvé, perfectamente, al que no tiene vocales el hebreo, y ya después se vocalizó como Molech en hebreo y se separó de Melech, que es claramente un título del dios Yahvé. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales se unen estos dos dioses, hablando de que tienen las mismas consonantes y pues se puede pronunciar de la misma forma. Ya hablando de que es un sacrificio, sí, hay estudiosos que se inclinan a decir que esto es un sacrificio, el sacrificio lemolech, como le llaman, lemolech o paramolech. Y ese sacrificio es un sacrificio humano. Y ellos creen que cada vez que la Biblia hebrea contiene esta palabra que es en varias partes, está hablando en general de un sacrificio, de un tipo de sacrificio, es decir, de un sacrificio humano, pero no está hablando como tal de un dios, ni Yahvé, ni algún otro dios extranjero. Ahorita veremos, ya no falta mucho para acabar, que inclusive dentro de la misma Biblia hebrea, después del exilio, se busca erradicar este tipo de ritual. Y en la Biblia hebrea, sobre todo en los profetas, empiezan a separar este ritual del Dios Yahvé. Y por lo tanto, vemos un proceso de teología judía que busca ya separar totalmente al Dios Yahvé de este tipo de sacrificios. Entre ellos se cree que fue la vocalización diferente a Moloch para que no sonara como rey o Melech y otro tipo de cosas. Es decir, se buscó a toda costa ya no unir al Dios Yahvé con los sacrificios humanos y eso se hace obviamente hasta nuestros días. Sí, sí, es lo que estábamos comentando, déjame ver dónde lo pusieron. Es lo que estamos comentando, Juan. Dice, Moloch no es el nombre del dios al cual se ofrecieron los sacrificios, Moloch es el nombre del ritual. O sea, estamos hablando de que esa es otra de las hipótesis que existen en torno a este dios o este ritual. Personaje enigmático, clase de dios o clase de sacrificio, lo que haya sido. Ajá, sí. Quiero corregir que me equivoqué con lo de las letras, es la Mem, la Lamed y la Hafsofit de Rey, y lo mismo es con Mole, ¿no? Sí. Bueno, vas a continuar. Ahorita te vuelvo a interrumpir, como siempre. No se preocupe. Entonces, llevamos un proceso de teología dentro de la Biblia hebrea. Entonces, empezamos viendo que este ritual sí es muy seguro que existió en el Israel antiguo y en la monarquía, se perpetuó hasta la monarquía, hasta el tiempo de Josías, donde el libro de Deuteronomio ya empieza a condenar el ritual y empieza a separarlo del Dios Yahvé. Dentro del mismo libro de Deuteronomio, y ahorita vamos a saltarnos hasta después del exilio en los profetas, repito, no es un tema largo, ya solo faltan unos minutos, pero resumiendo esto, el libro de Deuteronomio, que se construye sobre todo en el tiempo de Josías, año 600 antes de Cristo, dice en su capítulo 12, hay más pasajes, pero este es uno de ellos, Deuteronomio capítulo 12, verso 30 y 31 dice lo siguiente: cuídate de no caer en una trampa imitándolas después de que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar a sus dioses diciendo, como servían estas naciones a sus dioses, para que yo también lo haga. No procederás así con Yahvé tu Dios, porque toda acción abominable que Yahvé odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en fuego en honor a sus dioses. El pasaje completo es interesante porque se nos dice claramente, no harás esto que hacen estas naciones en honor a tu Dios Yahvé. Esto significa que este ritual de sacrificar hijos e hijas
sí era dirigido al Dios Yahvé y por eso Deuteronomio la está prohibiendo. Es decir, no adores así al Dios Yahvé. Aquí no mencionan a Moloch, no mencionan a ningún otro Dios. Se está diciendo que ellos tenían prácticas, los cananeos, tenían prácticas de ese tipo, idolátricas y de abominaciones, entre ellas sacrificios infantiles, y que dice claramente el Deuteronomio, pero tú no las implementes al Dios Yahvé. Entonces, esa es una pista más de que este ritual era una realidad al Dios Yahvé. Si no, no lo estuviera prohibiendo o lo estuviera marcando de otra manera. Así que aquí es una pista más de que este ritual era dirigido al Dios Yahvé, no a otro Dios. Ahora bien, el libro de Ezequiel 16, ahorita lo leemos, empieza ya, como les decía, a desarrollar esta teología de separación entre el sacrificio infantil y el Dios Yahvé. Pero también se me pasaba a decirles que el mismo rey Josías, según el segundo libro de Reyes 23, es el que destruye el valle de Ginón o de Tofet. Así que esta es una muestra más de que Josías empieza a erradicar este culto en Israel. Dice, por ejemplo, Segunda de Reyes 23:10, también profanó el Tofet que está en el valle de Ben Hinnom para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloch. Segunda de Reyes 23:10, hablando de Josías. Así que aquí vemos cómo él empieza a separar este culto de la adoración yavista en su reforma religiosa. Eso está pasando antes del exilio babilónico. Ahora, después del exilio babilónico, esta diferencia empieza a ser cada vez mayor y en el libro de Ezequiel, verso 20 dice lo siguiente: tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y me los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones? Verso 25, e incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas con las que no podrían vivir. Ezequiel 20:25. Bueno, ahorita vamos a ese. El anterior dice que Ezequiel 16 hace ver que este tipo de adoración era hecho a otros dioses. Cuando leemos el pasaje completo, no lo traigo para ahorrar tiempo y dar espacio y todo eso, pero cuando leemos completo este capítulo 16 de Ezequiel, nos está hablando de la reprensión a Israel por su idolatría. Entre toda esta idolatría se dice que sacrificó hijos a dioses ajenos, no al Dios Yahvé, sino a dioses ajenos. Es decir, que aquí Ezequiel ya deslinda más a Yahvé de ese culto, diciendo que este culto no solamente era prohibido, sino que inclusive ni tan siquiera se hizo a Yahvé. Este culto fue algo que él no pidió y algo ajeno a otros dioses y que él simplemente no está de acuerdo. Sin embargo, en el mismo libro de Ezequiel tiene un problema, ya que en el capítulo 20, verso 25 dice: e incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas con las que no podrían vivir. Verso 26, y los contaminé con sus propias ofrendas, haciendo que pasaran por el fuego a todo primogénito, a fin de infundirles terror, para que supiesen que yo soy Yahvé. Este es el pasaje más fuerte de toda la Biblia hebrea, hablando de este rito. ¿Por qué? Ya vimos otros que son muy, muy fuertes, pero este es el mayor, porque aquí está diciendo que el mismo Yahvé les ordenó hacer esto. Verso 25, Ezequiel 20:25 dice: e incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos. Es decir, Yahvé les mandó esto, aunque no eran buenos preceptos, y normas con las cuales no podrían vivir. Y los contaminé con sus propias ofrendas, haciendo que pasaran a fuego a todo primogénito, a fin de infundirles horror, para que supiesen que yo soy Yahvé. Es decir, en esta parte de Ezequiel se nos dice que Yahvé mismo había dado ese precepto. Así que confirma claramente que esto era dirigido al Dios Yahvé, que el Yahvé lo había hecho como una forma de castigarlos, pero a fin de cuentas Yahvé había aceptado este tipo de sacrificios de primogénitos. Esto es algo sorprendente. La teología después del exilio continúa y la vemos en el libro de Jeremías. Hay varios pasajes, hoy solamente traigo muestras, pero Jeremías 19:5 dice: y han construido altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego, en holocausto a Baal, lo que no les mandé, ni les dije, ni me pasó por la mente. ¿Ok? Es decir, que aquí en el libro de Jeremías también se nos está diciendo que este culto existía, solo que en este caso era el dios Baal. Aquí llega una tercera versión, que esta sí no es histórica para nada, donde Jeremías nos dice: bueno, este culto no solamente Yahvé no lo quería, este culto era de esta forma, sino inclusive da el nombre. Este culto era para Baal, no era para Yahvé, ¿ok? Así que construyeron los altos de Tofet y
los hijos eran sacrificados a fuego al dios Baal. Esto históricamente no es una realidad porque Baal nunca se adoró de esta manera. Pero Jeremías lo que intenta hacer es deslindar a toda costa al dios Yahvé de este culto, y ahora suena fuerte, pero inventa que el culto era al dios Baal. No solamente a Moloch, ya Moloch no aparece acá, Moloch no aparece, ahora es Baal quien recibe este sacrificio, como muchos creen hasta la fecha, pero esto es antihistórico, esto no pasó, pero además de esto es simplemente una fórmula teológica que está usando aquí el escritor para deslindar a toda costa, después del exilio sobre todo, a toda costa están buscando deslindar a Yahvé de este tipo de sacrificios humanos, debido a que en la época persa el sacrificio humano se vio como un tabú y los editores buscaron borrarlo a toda costa de la Biblia hebrea. Ahora bien, en cada caso vemos diferentes intentos de abordar tradiciones y en algunos rechazando abiertamente una cosa y poniendo otra y poniendo nombres de dioses extranjeros. El caso era a toda costa deslindar a Yahvé del sacrificio humano después del exilio babilónico. Esto empieza con la reforma de Josías, que simplemente empieza a prohibirlo, a decir Yahvé no quiere esto, dejen de hacerlo, pero después del exilio los profetas nos empiezan a deslindar a toda costa al dios Yahvé, diciendo que era para Baal ese sacrificio, que no era para Yahvé, o bien que era a dioses extranjeros. Yahvé no tenía nada que ver acá, así que Yahvé estaba, pues, ahora sí que limpio de ese sacrificio y todo eso. Pero la realidad histórica es otra. Acabamos el tema, les doy la biografía rápidamente. Es La invención de Dios de Thomas Romer, donde en una parte del libro toca este tema sobre quién es el dios Moloch. Y pues bueno, es un libro muy bueno, que se aprende bastante, La invención de Dios de Thomas Romer, y también El sacrificio infantil en el antiguo Israel de Head D. Dewar. Sacrificio infantil en el antiguo Israel. Exploraciones del antiguo cercano oriente. Exploraciones de las civilizaciones del antiguo cercano oriente. ¿Ok? Este libro también es sumamente buenísimo para aprender sobre este tema. Sacrificio infantil en el antiguo Israel. ¿Ok? Así que, pues bueno,